Esto era de Ricardo Tunjo. Luego Ricardo Tunjo murió y le dejó a José Toribio. Luego José Toribio le dejó a los hijos y cada uno fue, le dejó a los hijos. Luego los hijos le dejaron, o sea, los nietos de José, que le dejó a los hijos y los hijos le fueron dejando a los hijos. Entonces ya ellos, estos ya todos son nietos de José Toribio, pero él ya está fallecido. Y así sucesivamente les han ido dejando a los hijos, cada uno es decir, les dejan su lotecito ahí para que paren su rancho. Eso. Pues esto no ha sido vendido, no ha sido, sino que es decir, los antiguos les dejaban a los hijos, ellos no vendían sus tierras, sino heredaban a los hijos y ya los hijos, llegaban los hijos y les van dejando ahí para que paren. ¿De palabra o entregado? No, eso tiene que hacerles escrituras, porque pues sí, así de palabras se les mide y dice, esto es para usted. Se les miden los metros a como les toquen. Se reparte por partes iguales. Pero entonces después toca hacerles escritura para que ellos sean dueños. Si no, mientras tanto tampoco. ¿Y así se ha urbanizado, digamos, todo este barrio un poco? Sí, porque esto era todo sembradero. Como aquí, así. Todo era sembradero, eso no había sino la casa materna. Aquí no había sino esa casa de allá, la materna, y otra allá, en la orilla del río, y otra allá. Eso eran 4 casas, nomás. Todo esto era sembraderos. No estaban estas casas ni nada. La casa materna de cada familia. ¿Y todavía está la casa materna? ¿Ya la No, tumbaron? esa ya la tumbaron. No, eso apenas mueren ahí mismo los. ¿Y por qué las tumban? Porque la gente dice por unas partes, pero no, yo no estoy pues como mucho de acuerdo que dicen, ay, no hay que tumbarla porque no queremos tener recuerdo. Lo contrario, yo conservo, para mí, ¿no? Yo conservo esa casita ahí, ese ranchito, como un recuerdo histórico, que aquí nací y aquí viví, Claro. y aquí compartí con mis papás. ¿Y este territorio era de los padres de su esposo o de sus Eso padres? es allá, del papá de mi esposo. ¿Qué? Pero ese era igual de... ¿O no? No, Esta es otra familia. esta es que el papá de mi esposo, eso era para 5 hermanos. Entonces ellos también ya repartieron y a cada uno le dejaron su lote, lo que les pertenece. Entonces eso es herencias también, eso no es. Ya, pero es diferente. Sí, porque ya aquí es de uno y allá es de otro. Pero aquí es de un hermano de su esposo, no. De un tío o primo, porque el papá de José Toribio era hermano del papá de Vicente. Entonces ellos venían siendo primos hermanos legítimos, que eran hijos de 2 hermanos. Eso. Entonces, Pues José Toribio era el dueño de este pedazo. Y el papá del señor José Toribio era... Ricardo Tomás. O sea, que el terreno de don Ricardo era... ¿Desde dónde hasta dónde más o menos? No, lo que coge esta tira. Por estas matas así de salir allá, luego sigue allá y sigue allá. Pues, eran lotecitos grandes. Ellos conservaban sus terrenos. Y ya le digo, lo de Ricardo le dejó a José y José le dejó a los hijos. Y los hijos les fueron dejando los hijos de ellos. Si la señora Carmen es su hermana, pero es hermana por parte de su mamá. Por mi mamá. Por mamá somos hermanas, por papá no.
Ya. Y entonces de su familia, el terreno ustedes en dónde era. Ah, eso era allá en San Bernardino. Ya. ¿Y qué pasó con esos terrenos? No, pues ya mi mamá murió también y el lotecito que nos dejó, pues yo lo vendí porque en realidad me quedaba difícil yo ir a sembrar allá ese pedacito y no había quien cuidara, se perdía cuando ya estaba para cosechar se perdía y cuando no llovía tocaba llevar la bomba desde aquí hasta allá y eso nos quedaba pesado y no había tiempo para uno estar pendiente allá es decir, del sembrado. Entonces ya como nosotros vivíamos allá, pues teníamos la casita allá, pero por las inundaciones y todo, porque ahora no es que ahora no se inunda como primero que eso caía con uno o dos aguaceros, tenía para que bajar este río de banda a banda. Y por cualquier lado rompía, por cualquier lado se iba a la barranca. Entonces nos tocaba cada nada salir, porque el agua nos sacaba. Ahora fue porque dragaron el río cuando hubo una inundación aquí. Esto se inundó todo, porque rompió un colector allá que llamaban los Posadas, arriba, al lado del puente de Osa. Entonces por un colector se vino esa agua así, llegó así. Se vino de derecho, por eso no había casas, todo eso era potrero. Y nos inundamos. Entonces ya para acá fue cuando dragaron el río, por eso ahora no se inunda. Ahora por más que crezca el río y es donde está la barranca, por decir, muy débil, entonces le han colocado lonas con tierra y van colocándole ahí donde está más débil la barranca. Y así pues ahora no se ha inundado. Pero antes cuando usted tenía ese lote sí se inundaba. Sí, por eso ya como yo me casé, entonces me tocó venirme, ya mi madre faltó entonces, y como ella era la esposa de José Toribio, entonces nos venimos para este lado, dejamos allá. Bueno, entonces, ya que también se repartió, entonces ya el lotecito que a mí me tocó, yo lo vendí. Pero una pregunta, cuando el río se inunda, pues deja en la tierra abono, ¿eso no favorece los cultivos? No, arrastra todo el chiquero que va por delante. Pero una vez sé que eso en parte se cuartea la tierra, se agretea. Entonces eso no. Y los cultivos pues se dañan porque el maíz eso se pierde, la cebada, todo, mejor dicho, eso no deja nada. No sirve para nada. Pero cuando usted era niña, el río no tenía estos jarillones. El río... No, eso tenía mucha zona y la barranca eso era bajitica. Por eso era que cuando llovía y el río venía con bastante agua, se inundaba por algún lado, se botaba. Porque eso era, la barranca era bajita. Y en partes no tenía nada tenía mucha zona, sí. Bastante zona. Por decir algo, al otro lado no tenía zona y a este lado había. No rompía, pero al lado que estaba más débil, por ahí se iba la barranca. Una vez rompió allí al frente, pero antes de dragarlo. Como era bajita la barranca, no pareció cosa de la que bajaba de Tibanica, de por allá de los cerros, más que todo esa agua venía de arriba, de los cerros, de la regadera, de eso. Entonces por eso cuando llovía mucho pues soltaban eso y eso por algún lado tenía que romper. Se podía para poder trancar el agua. ¿Y quién hacía esos trabajos de...? Toda la comunidad, todos los que pudiera venían y ayudaban como ahí sí había madera, no como ahora que no se consigue una vara.
si la consigue uno tiene que comprarla, porque todos los árboles pues ya no existen, porque ya la mayoría los han tumbado. Y en ese tiempo sí se cortaban varas y pegaban una estacada de allá. Atravesaban varas así y por aquí le colocaban estacones y tierra y lo que barranco, porque entonces ahí sacaban barranco. Por decir algo de este pasto, se sacaban barranco, le echaban una hilada y eso demoraba, pero trancaban el agua. Pero entonces el problema del río siempre, desde siempre. Eso siempre desde atrás eso se inundaba, eso no. Eso a veces llegaba hasta las ventanas, el agua, y como eran casas de bareque, no como ahora que son de bloque, de ladrillo, no. Eso ahí era de bareque, entonces esas casas que duraban, por decir algo, entre el agua 8 o 15 días, no se caían, sino se les caía el barro. Pero quedaba la caña que se iba, y eso era con caña. Con caña y luego por la caña se le echaba el barro. Y se pintaba y eso quedaba bien, eso eran hasta mejor las casas porque para un temblor, no se caía. Entonces uno volvía a la misma operación. Volvía y quitaba el barro y volvía y hacía más barro y volvía y embarraba y ahí quedaba. Claro. Sí, esa era la ventaja de eso. ¿Y por qué ahora la gente no utilizará ese sistema de construcción? Porque les parece ya todo moderno. Ya apareció el bloque, el ladrillo, entonces ya les pareció mejor, que era casas de bloque. Hasta nosotros, hasta esta casa que está ahí, nosotros teníamos la casa de bareque. Esa casa no era de ladrillo ni nada, sino que la demolimos fue por una humedad, porque cuando antes de echar la alcantarilla, echaron la alcantarilla, pero no fue toda con ingeniería. Entonces los que la echaron no supieron calafetear bien los tubos y dejaron escape por debajo. Entonces pues eso permanecía lleno. Eso a nosotros nos tocaba bombear de allá de ese hoyo para afuera, porque eso era lleno ese hoyo, pero de la alcantarilla. Y por eso nos tocó demoler esa casa, porque la humedad era tremenda. Todas esas casas eran húmedas, debido a la alcantarilla. Y una vez que la arreglaron, pues ahora no, por eso se secó. Ahora no hay agua por eso, porque ya la alcantarilla Se arregló.